voy a hablar de dos científicos que hablaron sobre el fin del mundo, ahora que hay tantas teorías que dicen que el fin del mundo se ha acabado en el año 2000, en la década de los 80. eh, por ejemplo, Isaac Newton dijo que la fecha del fin del mundo sería 2060, pero que se llevó, o lo llevó el propio científico físico eh, Newton, por unos textos bíblicos, o el vidente Nostradamus, o Baba Vanga, otra vidente mujer, que por cierto, hay un vídeo de ella y también de Nostradamus, que también ha hablado que es en torno al año 4000 y pico cuando se acabaría, o Leonardo da Vinci también intentó interpretar en la obra que realizó, que sería en el año, en marzo del año 4006, porque lo demás lo dijo, y otras tantas fechas que han sido, pues eso, de 4000, 5000, que el mundo se acabaría en el año 5000 y algo. Por ejemplo, decir, dentro, si estamos en el año 2020, pues quedarían 3000 años más para que se acabe el mundo. Ha habido tantas profecías, o incluso hace poco se dijo que a lo mejor la última fecha sería 2026, el 13 de noviembre, o otra que ha salido también por un divulgador español, que sería a finales de verano, en el año 2027, cuando se acabaría el fin del mundo. Es decir, que hay tantas teorías, así que bueno, pues eso es seguir esperando, como se dice, hacia dónde va, si se acaba el mundo o no. La primera fecha que según se pone es el 13 de noviembre de 2026. La siguiente, he dicho 2027, a finales de verano, finales de agosto, y vamos a ver si es verdad que se cumplen, porque ha habido tantas profecías, como por ejemplo lo de los mayas. Lo que pasa es que lo de los mayas se decía que en diciembre de 2012 iba a acabar el mundo, pero era, para los mayas era el ciclo, porque la teoría o la cultura maya estaba reflejada bajo los ciclos, de que había un fin de ciclo y que comenzaba otro, como pasa, por ejemplo, en cualquier ámbito laboral, individual o colectivo. Así que voy a hablar dos de ellos, uno en el ámbito anglosajón en Estados Unidos, más reciente, y el otro en el ámbito francés del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Edgar C. Weinstein fue ingeniero estadounidense de la NASA y además también estudiante de la Biblia, originario de Little Rock, Arkansas. Predijo que el rapto y la Tercera Guerra Mundial ocurrirían durante Rosh Hashanah en 1988 y que se produciría entre 2 días, el día 11 y el día 13 de septiembre, con el objetivo que iba a haber un cambio de ciclo y que se iba a producir. Y bueno, también la Tercera Guerra Mundial, hoy en día que se habla mucho, quién sabe quién la puede producir. Después, por ejemplo, los tres acontecimientos más destacados del siglo XX en el ámbito de las guerras y política son, bueno, que hay varios, y además los comento yo siendo historiador, ahora que lo voy a decir, es la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, que duró 4 años, de 1914 a 1918, empezó en julio, el día 28 de julio, y luego ya, bueno, cuando empezó en realidad fue en agosto por la declaración de guerras entre Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Gran Bretaña, Francia, el Imperio Otomano que se acercó luego entró también y se acercó a los imperios centrales. Italia que hizo una especie de amago de acercarse a los imperios centrales y dijo que en 1915 que ya no le interesaba y se acercó a los aliados. Bueno, Japón, China y un montón de más de países, entre ellos Portugal, Grecia, que se estuvieron en el bando aliado. La guerra civil rusa cambió el paradigma. Estados Unidos cambiaron las cartas y Estados Unidos se acercó al bando aliado. Como siempre, Estados Unidos. Pasa que Estados Unidos es verdad que ellos no tenían tampoco la presencia mayoritaria como por ejemplo ya la tenía después de la Primera Guerra Mundial. Y eso que ya y bueno, luego por ejemplo es la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana, prácticamente sobre Polonia, eso fue la culpa. Y el 1 de septiembre, 2 días más tarde, británicos y franceses declararon la guerra al régimen alemán, el día 3 de septiembre de 1939, así lo comento yo, os hago una especie de resumen, y a partir de ahí, el 17 de septiembre de 1939, la parte de los soviéticos ocuparon la parte oriental polaca por el pacto de no agresión que se realizó entre el régimen alemán y el régimen ruso, bueno, soviético, en agosto de 1939. Así lo comento. Antes de hablar de ambos, como estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial, y luego, bueno, pues ha habido la Guerra Fría durante más de 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial, una tensión entre el bloque occidental estadounidense, liderado por el bloque capitalista, Estados Unidos y el resto de países de Europa Occidental, más el apoyo que dio Estados Unidos a varias dictaduras, entre ellas la portuguesa y la española, durante todo ese periodo de la Guerra Fría. A partir de ahí
también el bloque y la influencia soviética de la parte oriental, las guerras en Corea, la guerra civil, bueno, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, de 20 años, la guerra de Corea fue de 1950 a 1953, la de Vietnam estuvo durante 20 años de 1955 a 1975, la guerra civil rusa, que se produjo, claro, después de la Primera Guerra Mundial, en ese periodo, pero iba a comentar la guerra civil griega de 1946-1949, la guerra civil china, que China ya tenía varias guerras desde después de la Primera Guerra Mundial por la invasión nipona y la expansión japonesa en su momento, como quiso hacer como Estados Unidos y copiar el modelo europeo que hizo por Asia y África en el siglo XIX, que fue la segunda, los segundos imperios, después de la Edad Moderna, de los primeros imperios, en el que España sí tuvo un papel destacado en la moderna, a diferencia de la contemporánea, el siglo XIX. También estalló la Guerra Civil Española, justo en el transcurso bueno, casi, bueno, fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la ayuda alemana, italiana, al bando nacional golpista que dio el golpe de Estado por parte de los militares y luego la ayuda mexicana de México y soviética al bando republicano. La pandemia de 1918, que se ha repetido después de 100 años en 2020, que es algo muy similar. Y hay, bueno, pues, miles y miles además de lo que se produjo y no saben muy bien quién fue, si fue en Francia en 1917, si fue lo de Kansan, que es la más probable, o si fue China también. Hoy en día tampoco se sabe ni lo que se produjo la de 2020, si China, Estados Unidos o cualquier otro país que sean consideradas grandes potencias. Em, y luego, bueno, pues a partir de ahí ya, la Tercera Guerra Mundial, se está hablando mucho de la década de los 90, es decir, ya 35, casi 40 años es a lo que se va ya prácticamente. Y, y a partir de ahí, eh, bueno, pues no se sabe ni lo que va a suceder, porque después de la pandemia, la invasión rusa sobre Ucrania, la invasión de China sobre Taiwán, que tiene ahí además hay presiones por parte de Japón y Estados Unidos, que pueden provocar ahí también un conflicto mundial, esperemos que no. A partir de ahí, el conflicto entre Israel, Hamas y todo lo de Oriente Medio, Irán y todo, que puede producir también de ahí en esa parte algún conflicto claro, geoestratégico que sería más o menos geolocalizado de ahí. Y no saben ni qué puede suceder, porque hoy en día como los líderes políticos dictatoriales son los que tienen mayor control y Estados Unidos parece que se está alejando de Europa por intereses nada más personales, pues puede provocar que Europa o tiene un incremento y empieza a espabilar o va a vivir la política y la geopolítica casi en un segundo plano y si no ya en un tercer plano porque ya habrá otro tipo de actores o va a haber otro tipo de actores, entre ellos Japón, Corea, Taiwán y otros tantos que tienen mayor presencia e importancia para Estados Unidos que hoy en día lo es Europa. Y Camille Flammarion fue astrónomo y divulgador francés, conocido por sus obras de popularización de la astronomía, de la atmósfera terrestre y del clima al alcance del público en general. Y una de las obras es Omega, The Last Days of the World de 1894. Pues Camille Flammarion ya habló ya en el siglo XIX que el fin del mundo podía caer y estaban hablando porque fue una figura destacada por hace siglos, es decir, que ya había ya, bueno, del siglo XIX, incluso ya Isaac Newton y otros tantos se pusieron a dar comentarios sobre la estructura de cómo sería el fin del mundo, cuánto quedaba para la Tierra. Han habido tantas, el efecto 2000, 2012, que muchos de ellos parecen años bisiestos, además es que coinciden años bisiestos. Se está hablando incluso de 2026, 2027, 2029 porque hay un asteroide, o en 2036, o en 2068, o en 2060 como dice Newton, o Nostradamus, que cree que puede ser en el año 3700 o 4000 y pico, o la, bueno, más que divulgadora, sería visionaria Baba Vanga, que cree que es en el año 4000, 5000. Y bueno, por lo de Nostradamus es entre el año, es en el 3700, desde el año 3000 y pico hasta 4000 y algo. Es lo de Nostradamus. Es decir, que hay tantas teorías y tantas formas de pensar que, claro, muchas de ellas pues al final se pueden cumplir. Pero que la más probable es que sea un asteroide y sea a través de la ciencia, no a través al final de divulgación.
Pero como hoy en día además está de moda eso y el miedo que tiene la humanidad siempre, que parece está, está bien eso de tener miedo cuando se va a acabar el mundo, pero a veces hay estructuras que, bueno, pueden seguir o no pueden seguir su constancia o pueden provocar que ya sean o sean provocadas y que sean provocadas me refiero que si lleva a cabo, por ejemplo, virus, como quién sabe si el COVID ha sido así o no, por intentar eliminar a parte de la población, porque hay mucho, o las otras que sean catástrofes naturales y científicas que vengan a través de un asteroide, como provocó, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios, porque ahí el ser humano no estaba. Primeramente, ahí el ser humano no hizo y deshizo como ya cuando se produjo la aparición de nuestra especie, que comenzó pues a ir extinguiendo ciertas especies. Y quién sabe lo que puede suceder. Puede haber, o puede existir predicciones, claro, eso siempre. Y en todo. Además, es que incluso hay predicciones hasta en el ámbito político y otro tipo también en el ámbito doméstico y social. Pero hoy en día las que predominan son este tipo de predicciones sobre cuándo se va a hacer el fin del mundo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con dos ejemplos de intelectuales, la cultura occidental, francesa y estadounidense, es decir, Europa y América, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.